Esta semana, mientras pasaba por una dificultad económica y mientras oraba y buscaba la guía y la dirección de Dios, por mi mente venían pensamientos terrenales y venían también pensamientos celestiales. Pero a veces siempre uno es más guiado a moverse por lo que nuestros sentidos nos permiten ver o palpar, ¿verdad? Y gracias a Dios que dentro de mi círculo de amistades cuento con hermanos, con familia en la fe, muy querida, muy apreciados, y que siempre han dicho, en algún momento que tengas una necesidad, toca la puerta, ¿verdad? Y mientras venía a mi mente, toco, no toco, toco, no toco, me decidí tocar, porque es más fácil, ¿verdad? Movernos por aquello que nuestros sentidos. Y toqué la puerta y de manera amable y gentil me dijeron, no puedo en esta ocasión. Gloria a Dios. Y mientras esa necesidad económica surgía, yo sentía como sobre mi vida una nube bien gris, bien pesada. Pero vino una voz que para mí, concluyo que es la voz del Espíritu Santo, y me dijo, ¿no te soy suficiente? Y le dije, sí, eres más que suficiente. Y es allí donde Dios envía este mensaje. Las dos dimensiones. Esto suena como a nueva era, ¿verdad? Las dos dimensiones. Pero vivimos en dos dimensiones. Una que es la terrenal. Todo aquello que podemos ver es la dimensión terrenal. La que nuestros sentidos nos muestran y nos revelan. En esa dimensión, por lo general, siempre concluimos cuando tenemos una necesidad, es imposible. ¿Por qué? Porque es una dimensión terrenal, es una dimensión limitada, es una dimensión escasa, es una dimensión en donde nuestra carne es la que prevalece y nos ministra. Pero para aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia y el favor de Dios, vivimos en otra dimensión que se llama la dimensión celestial. Cuando uno va al aeropuerto y uno ve un avión, uno compara su tamaño con el del avión y dice, ¡wow! ¡Qué cosa tan grande!, ¿verdad? Y cuando ese avión está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, decimos, ¿cómo se ve de pequeño? Pero cuando tenemos la oportunidad de estar dentro del avión y estamos arriba, vemos la tierra, que es mucho más grande que el avión. ¿Cómo la vemos? Pequeñita. ¿Por qué? Porque estamos en otra dimensión. Entonces hay una dimensión que es lo terrenal, que dice no se puede, y hay una dimensión que es la celestial, que dice nada es imposible. Y quisiera que me acompañes con tu Biblia al Evangelio de Juan, al capítulo 17. Versículo 14. Dice el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Según ese texto, si los discípulos y los seguidores de Jesús que están en el mundo no son del mundo, ¿de qué mundo son? Son de la dimensión celestial. Amén. Lo mismo nos dice a ti y a mí, yo les he dado tu palabra. Y nos dice, ustedes están en el mundo, pero así como yo estuve en el mundo, yo no era del mundo. Así como ustedes están en el mundo ahora, ustedes no son del mundo. Y por eso Dios me dice, hay dos dimensiones, hijo. Una es en la que te mueves todos los días, la terrenal. Pero no puedes permitir que las circunstancias de tu vida te lleven a decidir únicamente bajo esa dimensión. Yo te he dado mi palabra para que aunque estés en ese mundo, tú vivas en la dimensión
de donde yo habito, de donde yo vivo, de donde yo me muevo, de donde yo fluyo. Y esa es la dimensión celestial. Por eso este versículo dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vean el libro de Colosenses. El capítulo 1. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde dice la Escritura que tú y yo fuimos trasladados? De un reino de tiniebla. Donde hay tiniebla, todo es oscuro, el panorama es gris. Y les decía hace un momento que en esta semana, mientras yo pasaba por esa necesidad, yo sentía sobre mi vida algo pesado, como algo bien, un ambiente bien oscuro, bien gris. Pero que cuando recibí esa palabra dada de Dios que me dijo, no te soy suficiente, hijo mío. Mis ojos y mi visión cambió totalmente, que es como si hubieran, de un lugar oscuro, hubieran encendido todas las luces y ya podía ver claramente. Y tuve que decirle, sí, Padre, eres más que suficiente. Por eso Él me dice, hijo, yo te he trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo es la dimensión en donde habita Dios, en donde Dios ve todas las cosas. Por eso Él nos dijo, yo les he enseñado que oren así como Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De dónde viene tu provisión? Del cielo, no de la tierra. Decía Nazaret hace un momento, nuestra provisión no proviene de nuestro trabajo. Nuestra provisión no proviene aún ni de nuestra fuerza ni de nuestra habilidad. Nuestra provisión como hijos de Dios proviene porque Dios es bueno y Él ha prometido cuidarnos y suplir todo lo que nos falta. Si mañana lunes te dicen te quedaste sin trabajo, no pienses de que tu provisión se acabó porque perdiste un trabajo. Porque tu provisión no proviene del trabajo que tienes. El trabajo que tienes es un canal que Dios ha permitido para darte el recurso económico. Pero tu provisión y mi provisión proviene del reino de Dios. Por eso dice el libro aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En las tinieblas hay un poder opresor. En las tinieblas hay un poder que no nos deja avanzar. En la dimensión terrenal hay un poder que nos dice es imposible. Es un poder que nos dice no se puede, no lo vas a lograr, no te metas, no avances. Esa es la dimensión terrenal, la limitada, la que nos dice no se puede. La que tú coges una libreta y haces números y no te da ningún resultado positivo por ningún lado. Y si no te da ningún resultado positivo, ¿qué dices tú? Definitivamente la decisión que tomé es equivocada. Las matemáticas de Dios es totalmente contraria a la nuestra. Dios hace mucho de donde no hay nada. Dios lo único que necesita es de que tú y yo le presentemos lo que tenemos para que Él use su factor multiplicador, que es su naturaleza. Es lo único que necesita Dios. Por eso dice, hijo, te trasladé de un reino de tinieblas. Te trasladé ¿a dónde? Al reino de mi Hijo amado, que es luz. Que dice que todo es posible a aquel que cree. Esa es nuestra lucha diaria. Creo o no creo, creo o no creo, creo o no creo. Y frente a esa situación que viví esta semana, Dios me dijo, tú puedes, hijo, tú puedes seguir confiando, porque hasta el día de hoy no te he defraudado. Pero la dimensión terrenal prevalece en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la que los sentidos nos muestran. Y como les dije, tomé la decisión equivocada y toqué la puerta. Y al tocar la puerta, yo tenía ya en mis sentidos casi la respuesta positiva. Claro, no cuenta. Pero me dijeron, no, en esta ocasión, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opción me queda? Me queda la opción de la dimensión celestial, que es la que Dios me dice que siempre acuda a esa. Amén. Pero en mi terquedad y en mi obstinación, a veces siempre pienso que en lo terrenal hay una solución.
Y no, nuestra provisión viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Las tinieblas son una dimensión espiritual, pero el reino de los cielos es otra dimensión espiritual. Tú y yo somos espíritu. ¿Bajo cuál dimensión tú te mueves? Y si somos sinceros, la mayoría de nosotros nos hemos movido la mayor parte de nuestra vida cristiana en la dimensión de lo terrenal. Y por eso vemos fracasos, por eso no vemos respuestas, por eso no vemos milagros. Porque creemos de que Dios se tiene que acomodar a como yo creo que Él va a solucionar las cosas. Y no es así. Hay dos dimensiones, iglesia. En el momento en que nosotros logremos superar nuestro entendimiento y nos aferremos de que en la dimensión espiritual, en la celestial, es que Dios quiere que yo viva y me mueva, entonces voy a comenzar a conocer un Dios más grande y poderoso. No un Dios que limita mi entendimiento. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Eso fue escrito para qué? Para hacer una diferencia. Tú y yo somos hombres, mujeres de carne y hueso. Estamos en este mundo. Pero la palabra dice que en el momento en que fuimos adoptados como hijos, nos trasladaron a otro reino. Y que tenemos que vivir en la dimensión de ese reino. Por eso el Padre nuestro dice que lo que pasa en el cielo, pasa en la tierra. Dime si lo que tú conoces o te imaginas del cielo, ¿en el cielo hay escasez? No. ¿En el cielo hay enfermedad? No. ¿En el cielo hay conflictos sentimentales? No. ¿Emocionales? No. ¿Por qué? Porque la dimensión celestial es diferente a la terrenal. Ve el libro de Efesios al capítulo 6. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. En la dimensión terrenal, por encima de ti y de mí, hay esto: potestades, principados, que se oponen a que tú y yo vivamos conforme al plan y al diseño de Dios. Esa es nuestra lucha. Pero cuando tú y yo tenemos un problema, no pensamos en esto. No pensamos de que hay una opresión encima nuestra que quiere impedir que lo que Dios está dispuesto en el cielo para nosotros descienda. No pensamos eso. Y por lo tanto, como no lo pensamos, no actuamos, ni los paramos, ni enfrentamos esas potestades que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra un individuo, no es contra una persona, no es contra una organización, es contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha que tenemos que ser conscientes de eso. Por eso Juan dijo: yo les he dado tu palabra, porque la palabra de Dios es la que nos lleva y nos enseña a caminar en la dimensión celestial. Si no conocemos la palabra de Dios, si no decidimos obedecerla, si no decidimos ponerla por obra, nunca vamos a dejar la dimensión terrenal. Y todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos van a ser siempre desde el plano terrenal. Y en el plano terrenal todo lo que se ve es imposibilidad. No se puede, esto no cambia, esto no va a funcionar, esto no puede ser. Pero en la dimensión celestial dice, sí se puede, porque nada hay imposible para Dios. Y a ese nivel es que Dios quiere que tú y yo como hijos y como hijas nos movamos. Ve a Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 9.
Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz. Dios nos llama de la dimensión terrenal de donde nos encuentra y nos llama a la luz de su Hijo, el admirable consejero, el príncipe de paz. Dios nos llamó, por eso nos constituyó una nación santa, pueblo escogido, nos ha hecho real sacerdocio. Pero nosotros leemos esos textos y los asumimos como mera literatura. No los asumimos como que Dios está declarando que en nuestra vida terrenal tiene que haber cambios. La vida cristiana, aunque estamos en este mundo que la Biblia no lo niega, lo afirma, dice que nuestra vida tiene que cambiar. Porque ya no vivimos en un reino de tinieblas, sino que vivimos en un reino de luz. En el reino de luz no hay imposibilidades. ¿Por qué? No porque nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino porque mantenemos dependiendo de aquel que todo lo puede, de aquel que dijo, nada es imposible para mí. Pero en este mundo terrenal, todo lo que hacemos es basado ¿en qué? En nuestros propios esfuerzos. Todo lo que quiero alcanzar es bajo mi capacidad, bajo mi fuerza física. Y cuando no logro algo en mis esfuerzos, ¿qué viene? Frustración. Y cuando viene frustración, lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Y cuando le echo la culpa a Dios, la voz del Espíritu Santo viene y te dice, como me dijo a mí en ese día, no te soy suficiente. Estás buscando en el lugar equivocado. Estás buscando la solución a tu problema, a tu necesidad, en el lugar equivocado. Quiero que aprendas a vivir en la dimensión de lo celestial. Porque ambas son espirituales, la terrenal es espiritual. Pero ¿qué dice? Que la dimensión terrenal es gobernada ¿por quién? Por el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo está en contravía a lo que tú y yo queremos creer. Por eso él se opone y por eso la Escritura nos advierte, tienen una lucha, no contra uno, sino contra legiones, contra ejércitos, contra principados, contra potestades de maldad. Pero eso lo entendemos aquí en el intelecto, pero no lo bajamos al corazón y no lo aplicamos y no nos movemos en contra de lo que la Escritura nos está diciendo. Y Dios dice, yo te quiero llevar a que vivas de manera continua en el reino de la luz. Yo no he alcanzado la medida, iglesia. Les estoy contando mi experiencia personal, porque esto me permite avanzar en la dimensión celestial. Dios me dice, Julio, no te estanques. Levántate, sigue creyendo, sigue confiando. Porque cuando a ti y a mí algo nos falta, lo más fácil es retroceder, lo más fácil es creer, Dios, tú no fuiste quien me dijiste esto, me metí yo por mi terquedad. Es lo más fácil. Y echas para atrás. Y cuando las voces del mundo terrenal te susurran, sí, no, quizás lo que tú estás haciendo, Dios no te llamó a hacerlo. Quizás en lo que te metiste, Dios no te llamó a que lo hicieras. Pero si tú lees la historia bíblica, todos aquellos que decidieron creer iban en contravía a lo que su entorno pensaba. Dime que a alguien que está bien terrenalmente le digan, deja tu tierra, deja tus negocios, deja tu parentela y ven y sígueme con un incierto. Si a ti hoy tienes todas las comodidades, tienes tus lujos, tienes tu economía estable y alguien te da esa palabra, ¿tú qué dices? ¿Estás loco? Yo voy a dejar lo que tengo por un incierto. No. Pero cuando tú sabes de que aquel que te lo está pidiendo es aquel que te ha dado todo lo que tienes y te puede dar mucho más, entonces sin temor a dudas tú dices, yo te sigo. Pero para eso se necesita relación. Para eso se necesita intimidad. Y para eso se necesita correrse el riesgo. La vida es de riesgos. Tú y yo nos estamos corriendo el riesgo de lo que la Escritura dice, de que cuando tú y yo muramos, ¿qué? ¿Vamos a ir a dónde? Al cielo y no al infierno. Nos estamos corriendo el riesgo. Porque nadie ha ido allá y ha regresado.
Nos estamos corriendo el riesgo. Pero si te estás corriendo el riesgo y todavía permaneces, es porque aquel que te ha dicho cosas te ha cumplido, ¿sí o no? Nunca te ha fallado, nunca te ha desamparado, porque su brazo no se ha cortado, ni su oído se ha cerrado. Entonces Él nos trasladó de un reino de tiniebla a su luz admirable. Vea Efesios capítulo 5, verso 8. Mira lo que dice este texto. Porque en otro tiempo eras ¿qué? ¿Qué eras tú? ¿Y qué era yo para Dios en otro tiempo? Tinieblas. Mas ahora ¿qué? Soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El hecho que tú pertenezcas a una iglesia, que te digas ser cristiano, eso no es garantía de que tú estés caminando como un hijo de Dios. Porque la Biblia nos dice que en otro tiempo éramos tiniebla, pero que ahora somos luz. Pero aún como luz, seguimos acudiendo muchas veces al lugar de tiniebla para nuestro sustento, para nuestra provisión. Porque nos falta confianza, porque nos falta conocer la bondad de nuestro Padre. Vea el Evangelio de Juan. A pesar de que somos carne y sangre, Dios quiere que nos movamos en su dimensión. Juan capítulo 8. Verso 23. Aquí Jesús está sosteniendo un diálogo con los fariseos y con los escribas. Después de que le han traído una mujer en adulterio y que le preguntan cómo él la va a juzgar según la ley. Y en el verso 23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si la Escritura dice que tú y yo estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, ¿de qué dimensión somos? ¿De la terrenal o de la celestial? De la celestial, pero no actuamos ni vivimos como que fuéramos miembros pertenecientes a esa dimensión. Y aquí le está hablando a los que conocen la palabra, aquellos que por años se han regido por reglas y normas. ¿Qué le dice? Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dios quiere que cada vez que tú tienes una necesidad, recuerdes esta verdad. Estás en este mundo terrenal. En este mundo terrenal te vino esta necesidad, pero tu provisión, tu solución no viene de esta dimensión. Tu dimensión viene de donde yo ya te puse, porque antes eras tiniebla, ahora sois luz, y donde está la luz, allí habita Dios, y donde habita Dios, Él suple todo lo que te falta. Pero es en la dimensión de arriba, no en la dimensión de abajo. Para mí esta semana fue confrontante, iglesia. De conocer tantos textos bíblicos, pero de poder reconocer de que me falta mucho por Dios. Pero cuando Él me dijo, no te soy suficiente, eso fue como si se abriera en mi mente en dos. Y eso gris que yo sentía desapareció. Y fue una semana tan placentera. Los que estuvimos el martes aquí en oración, fue algo tan placentero. No sé si fue para el resto, pero para mí fue placentero porque aquí encontré descanso. La necesidad seguía, pero encontré descanso. Pude comprobar lo que la palabra dice. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La necesidad seguía, pero encontré descanso. ¿Qué es lo que Él me promete? Te daré paz, te daré tranquilidad, pero la necesidad continúa. Pero es diferente tener una necesidad en angustia y aflicción a tener una necesidad y estar en paz y tranquilo.
de saber de que de algún lugar tu socorro va a llegar. ¿Y de dónde viene tu socorro y el mío? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso no dará mi pie al resbaladero. Pero estamos aprendiendo, iglesia. No importa si te resbalaste, no importa si yo me resbalé, porque no procedí como un hijo de luz, como la palabra me dice. Pero él me dice: levántate, hijo, no te soy suficiente. Y le dije: sí, Padre, eres más que suficiente. Ve al capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pregunta para ti y para mí: ¿de dónde es tu reino? ¿De la dimensión terrenal o de la dimensión celestial? Hay dos dimensiones, iglesia. Pero mientras tú y yo no nos decidamos a soltar lo terrenal, que es lo que hemos estado acostumbrados a vivir y a movernos por años, no vamos a ver el fluir y el poder de Dios como Él es, sobrenatural. Vamos a caminar siempre en una dimensión limitada, en una dimensión terrenal. Pero Él le dijo a sus seguidores: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Pero ¿cómo así, maestro? Estamos en este mundo y en este mundo tenemos aflicción. Pero confíen, yo he vencido la dimensión terrenal. Confíen, yo he vencido lo terrenal, porque mi reino no es de aquí. Por eso le dijo a los escribas y fariseos: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y esto no es orgullo, esto es convicción generada por la fe. Si mi maestro dijo que Él me trasladó de las tinieblas a la luz, entonces yo ya no pertenezco más a la dimensión terrenal, aunque esté aquí, aunque sea de carne y hueso, porque Él me dijo que mi dimensión ahora es del reino de los cielos. Y que me ha bendecido con toda bendición espiritual, donde en la región terrenal o en la región celestial. Entonces, si me dijo que toda bendición me ha sido dada en las regiones celestes, yo no puedo pretender adquirir o recibir sus bendiciones mirando y caminando en la dimensión terrenal. Porque donde Él las puso fue en la celestial. Es por eso que la Biblia vez tras vez nos dice: puesta su mirada ¿a quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el que decidió darte ese don para que nos podamos acercar a Él confiadamente. Por eso nos dice que no seamos como la ola que viene y regresa. Que no seamos hombres o mujeres inconstantes, que si nos acercamos a Él, nos acerquemos con la certeza y la seguridad de que le hallamos y que Él nos responde. Porque caminamos en la dimensión de lo celestial, en la dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión en donde habita Dios. Por eso es tan importante saber el Padre Nuestro, que es lo básico de todo creyente. Padre mío, tú no estás en la tierra. Entonces, si tú no estás en la tierra, ¿de dónde viene tu provisión? Pregúntale a los hijos de aquellos que se quedaron en Colombia y que su papá vive en los Estados Unidos. Pregúntales: ¿de dónde viene tu provisión? Esos hijos que se quedaron en Colombia y sus padres viven acá, ¿de dónde viene tu provisión? ¿De la USA? ¿Sí o no? ¿De dónde conseguiste eso? Me los mandó mi papá o mi mamá. ¿De la USA? ¿Por qué? Porque ellos saben dónde habita su papá, dónde habita su mamá. Y todo lo que ellos necesitan, ¿de dónde viene? De la USA. Y Dios te pregunta a ti y a mí: lo que tú necesitas, ¿de dónde viene? ¿De la dimensión terrenal o de la dimensión celestial donde yo habito? Por eso tenemos que desear de que lo que pasa en los cielos pase en la tierra. Pero necesitamos pensar más en lo que pasa en los cielos. Dios no está tan interesado en que tú busques sus bendiciones como quiere que tú y yo busquemos el reino de Dios y su justicia.
Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pero ¿de dónde viene la añadidura? De donde Él habita, no de lo terrenal. Pero es necesario que nos acontezcan dificultades para que crezcamos, para que avancemos, para que nos decidamos en quién vamos a creer, en quién vamos a confiar. Vea el libro de Hechos un momento y miremos cómo Pablo lo determina en el capítulo 17. Hechos 17, 28. Dice el verso 28, la parte A, porque en Él vivimos y nos movemos. En Él vivimos y nos movemos. Pablo sabía de que su fuente de sustento provenía de la dimensión celestial. Y como te dije al comienzo, pareciera que te estuviera dando una charla de nueva era. Pero esto no es nueva era, esto es claridad o entendimiento lógico, a tu lógica, que aunque estamos en este mundo, la Biblia dice que no somos de este mundo. Y si no somos, entonces es porque Dios tiene la razón. Y quiere que no nos conformemos al molde de este mundo. Por eso la Escritura nos dice, renovaos, no os conforméis a este siglo, porque en lo terrenal siempre hay limitantes, siempre hay, no se puede, no es imposible. Pero en la dimensión celestial donde Dios habita, Él dijo, todo es posible. Y dijo, no todo es posible para mí, sino que todo es posible a aquel que cree. Aquel que cree. ¿Te das cuenta que aunque somos hijos del mismo Padre, aunque podamos asistir a la misma iglesia, no todos recibimos lo mismo? Porque todo es posible. No hay que asiste a la iglesia, no hay que diezma, no hay que canta, no hay que barre, no hay que predica, sino al que cree. Por eso dijo, estas señales seguirán a todos los cristianos. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No, no es para todos, está dado para todos, pero no todos van a reflejar ese poder, porque es únicamente a los que creen. Él no dijo, estas señales es para los pastores, para los evangelistas, para los ministros. No dijo, estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre, porque son mis representantes, porque son mis embajadores, pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios. Pero porque creen. Dios está esperando y animándote que tú y yo creamos. Vea el libro de Gálatas, capítulo 5. Verso 16. Tu problema y mi problema es este. ¿Lo tienes? Entonces léelo conmigo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mientras nos movamos en la dimensión terrenal, vamos a querer siempre alimentar lo que nuestra carne quiere, lo que nuestra carne requiere, lo que nuestra carne le gusta. Pero el consejo para ti y para mí es andad en el Espíritu, y la exhortación es no satisfagas. Pero tenemos un papá tan bueno que aunque nos equivocamos está allí para tendernos la mano, para decirnos, hijo, levántate, te equivocaste, pero no te tienes que quedar ahí. Sigue, porque yo te soy suficiente, más que suficiente. Cuando Dios me dio esa palabra, no pretendo haberlo alcanzado todo. Simplemente puedo reconocer que me falta mucho por aprender, que me falta mucho por creer, que me falta mucho para decirle, Padre, heme aquí, haciendo tu voluntad. No se trata del conocimiento que tenemos teológico, bíblico,
Se trata de nuestra experiencia de vida diaria al caminar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De eso se trata la vida cristiana. Como te digo, Dios no está tan interesado en que tú y yo busquemos sus bendiciones, aunque inicialmente en nuestra relación venimos por interés. Pero Dios quiere que busquemos primeramente su reino, que haya en nosotros esa pasión y convicción de que por lo que tú dices es que yo me muevo, Padre. Porque aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Porque antes yo era tiniebla, pero ahora soy luz. Porque tú me trasladaste. Si Dios nos trasladó, ya no estamos en el mismo lugar. Entonces, si vivimos de la misma manera, no es culpa de Dios. Es culpa nuestra por no entender lo que Dios ya hizo. Porque Él dijo, antes eras tiniebla, pero ahora ¿qué? Sois luz. Tenemos que cambiar nuestra conducta. Nuestras convicciones tienen que cambiar. Porque en la dimensión celestial nada es imposible. Anden pues en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Vea el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Lo tienes? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, pero es que yo asisto a la iglesia todos los servicios. Yo soy el primero que llega y el último que se va. Yo soy el que más diezma en la iglesia. Yo canto, yo adoro, yo ministro, yo ayuno. Pero evalúa tus motivaciones por las cuales haces todas esas cosas. Porque a Dios no lo podemos impresionar. ¿Quieres atender a tu papá contento? Acércate con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, que es beneficiario de los que le buscan. Por eso Él se atreve a garantizar y decir, todo aquel que en mí confía, ¿qué? No será defraudado. Porque Dios es veraz. Porque Dios no cambia. Porque Dios no miente. Pero la vida cristiana es de desafíos. Todo aquel que en mí confía no será avergonzado. Y yo tuve que decirle, Padre, perdóname, porque yo no he sido avergonzado por ti. Yo te he avergonzado por no creer en ti. Pero te doy las gracias por poder seguir caminando de tu mano y seguir aprendiendo. Acepto tu corrección. Y Dios es tan bueno que no solamente me corrige, sino que me provee. Porque ese es el Padre que se mueve en la dimensión celestial. Aunque somos de este mundo, dice la Escritura, estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque nuestro Rey, nuestro Dios, no es de este mundo. Él le dijo a los fariseos y a aquellos religiosos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y Dios quiere que tú aprendas a caminar con la misma convicción. Ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. Y el de arriba nunca me ha fallado, nunca me ha defraudado. Por eso es que Él confiadamente dice, pídeme y yo te daré. El problema nuestro es que pedimos una vez y como no recibimos decimos, no era la voluntad de Dios. Pero la Escritura dice que tú y yo debemos de ser de aquellos que a través de la fe y ¿qué? Y la paciencia alcanzamos las promesas. Porque Dios no es mágico. Dios es omnipotente, Dios no es un mago para complacer tus deseos. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Garantía, la tienes. Garantía, la tenemos. Entonces, si Dios es de arriba y dice que nosotros somos de arriba, ¿cómo tenemos que aprender a vivir? Vea el libro de Isaías, al capítulo 55. Versículo 8 y 9.
Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Te has dado cuenta que mientras te muevas en la dimensión terrenal nunca vas a pensar como piensa tu papá? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Yo pienso diferente, yo actúo diferente. Y los hijos de Dios tenemos que actuar así como Él actuó. Diferente. Porque no somos de abajo, somos de arriba, de la dimensión celestial. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y yo no pude comprobar que la decisión que yo tomé no es el camino de Dios. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Y por qué son más altos? Porque la dimensión terrenal está abajo y la celestial está arriba. Por eso sus caminos son más altos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si Jesús es de arriba y dice que nosotros también somos de arriba, entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar tiene que ser diferente. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Colócate de pie, iglesia, y concluyamos este tiempo.